Como lo prometimos en el arranque de este programa, una de las entrevistas en vivo de hoy está dedicada a Nelio Chimentón. Fue durante mucho tiempo presidente comunal de la localidad de Clarque, fue director de la colonia neuropsiquiátrica de Oliveros en la provincia de Santa Fe, entre algunas de las tantas cosas que hizo con respecto a su vocación comunitaria. Y está con nosotros porque escribió un libro que se llama Corazoncitos, la fuerza de lo imposible. Nelio Chimentón, se puede, siempre se puede, claro que se puede, es lo que reza la tapa de este libro. ¿Cómo te va, Nelio? Buenas tardes, bien, gracias por este rato. No, al contrario, gracias por tu invitación, me parece todo un honor para mí. Bueno, la última vez que viniste a hablar de otros temas, del espectáculo que compartimos por el canal también, que fue el Via Crucis allí en Clarque, dijiste que cuando venías de nuevo era para presentar un libro que estabas escribiendo. Y bueno, salió esto que se denomina hijos para algunos, ¿no? Un libro es un hijo, uno más, 6 tenés. Ya lo creo que es un hijo, sí. Me llevó 5 años. 5 años. ¿No? Hacerlo, pero es un libro autobiográfico que tiene una característica que lamentablemente no lo pude ubicar en el espacio geográfico, ni tampoco porque los abogados de las editoriales me dijeron que no era conveniente, ¿no? Porque claro, la profesión de médicos tiene como característica fundamental el tema del secreto médico, de tratar de que nadie se vea, es decir, el que lea y sepa que el caso es de él, sí, lo va a saber, pero no tiene por qué saberlo el vecino, ¿cierto? O sea, siempre yo he cuidado en mis 40 años de médico, cuidé mucho ese detalle del secreto médico y no quisiera traicionarlo ahora, que ya estoy en el ocaso de mi vida. Así que el libro en sí... Y un libro sería traicionar ese secreto médico. Y más vale, en un libro. Más vale, por más que sea autobiográfico. Porque el libro es muy polifacético y creo yo que... Es decir, esto es un diario, ¿no es cierto? Un diario que yo fui anotando, yo soy poco afecto a anotar cosas, pero fui anotando muchas cosas, o las fui guardando en mi corazón, en mi cerebro, y mis hijos que la vivieron conmigo, y porque la parte cuando yo todavía era un pibe, ellos no vivieron nada, me pidieron para sus hijos a su vez este recuerdo, ¿no? Mirá vos. Hacer porque es un libro, es decir, acá yo soy nativo de este pueblo, de esta ciudad, pero muy poca gente por aquí sabe, por ejemplo, todas las vicisitudes que mi familia y yo pasamos para que yo pudiera ser médico, y toda mi azarosa vida, porque la guardé muy en su momento, como era lógico, tenía que guardarla. Cuando era activista en la universidad y demás, no andaba para estar contándolo, ¿no es cierto? Porque no era agradable que te tocara el violín. Que es una vida similar a la de muchos, ¿no? En este país de tus tiempos. Sí, porque de tus tiempos de estudiante, ¿no? Claro, pues, hoy es bastante más sencillo. Lo que pasa es que yo pasé por situaciones muy, muy complejas. Por ejemplo, viví durante 2 años y medio en un rancho, en el Palmigranero. Vos que estás en mi familia lo sabés, de antemano, pero hay mucha gente que no lo sabe, aunque yo nunca lo oculte, pero gente que no lo sabe, ¿no es cierto? Bueno, y hay que ver qué cosa maravillosa la gente que uno conoce a través de todas esas vivencias, ¿no? Por ejemplo, está el caso del linchera aristocrático, que no doy el apellido porque es un apellido muy aristocrático y muy conocido, incluso tiene un antepasado gobernador de la provincia, que era un linchera que venía con una filosofía tremenda de vida. Fui ayudante 4 años del doctor Babini y yo iba en bicicleta todos los días que me tocaba ir allá al Sáenz Peña, y me llevaba 40 y 45 minutos de bicicleta para ir a ayudar al neurocirujano, que en aquel tiempo era uno de los más famosos del mundo, y que yo estaba encandilado con él, ¿no es cierto? Poco era lo que yo podía aprender porque era alumno de los primeros años, pero bueno, era ayudante de Babini, entonces me sentía en el paraíso. Bueno, fui cuando yo me recibo. Y en el libro está todo eso relatado, contado, digamos, en 5 años te sirvieron para detenerte a pensar, a reflexionar, ya ahora en una etapa de la vida para conclusión y reflexiones, ¿no? La noche que me recibo,
que comienza Sí. el libro, yo había hecho la promesa, vos sabés que yo soy un religioso practicante, ¿no? Había hecho la promesa de que iba a ir a pie desde donde rindiera mi última materia hasta mi casa, y eran nada menos que 120 cuadras, de la calle Paraguay en Buenos Aires hasta San Martín, ¿no? Pero promesas son promesas, entonces entro a caminar y entro a recordar. Y bueno, por ahí pasa mi abuela, pasan mis padres, pasan el activismo en la universidad. El activismo en esos tiempos... tiempos bravos, por ejemplo. ¿De qué años hablamos? Y estamos hablando desde los años más bravos fueron los años de militares, ¿no? Sobre todo los últimos años de mi carrera en Rosario, antes que yo me disparara a Buenos Aires, del 63 al 66, o del 66 para adelante, son los años más bravos. Los primeros años fueron más rutinarios. Vos arrancaste aquí y terminaste la universidad en Buenos Aires. Buenos Aires, claro, por una cuestión de supervivencia, porque los que quedaban, se corría el comentario de que los que quedaban acá en Rosario, que eran activistas, los iban a expulsar de la universidad. Y bueno, el hijo del estanciero, además, el papá le iba a poner un kiosco en la esquina, pero a mí, ¿qué me iban a poner? ¿no? Vos necesitabas terminar los estudios. O médico o abrir bolsa al puerto. No había alternativa. O sea, era una cosa o la otra. Bueno, con entonces, el esfuerzo que eso tenía aparejado para tus padres también, ¿no? mi papá, como tantos compañeros tuyos en aquel momento. Yo digo en el prólogo que el nombre de mi padre no era Pedro, sino que era abnegación, sacrificio, y su apellido no tenía que haber sido Chimentón, tenía que haber sido Amor, ¿no? Porque fue un hombre excepcional que vivió para los demás, y eso hoy en día se ve poco. Entonces, bueno, a través de eso se fue dando toda la etapa de mi carrera, el famoso tiroteo del Salón de los Cerveceros, los fustazos que ligábamos cuando en los encuentros con los profesores en la universidad, en fin, cuando tuve que abandonar la facultad porque lamentablemente mi padre pasaba el galgo de la esquina y le decía, le reclamaba deudas, ¿no? Mi padre fue muy crédulo y hubo gente que le hizo firmar documentos en blanco y qué sé yo, así que yo terminé de saldar las últimas deudas cuando ya llevaba casi 5 años de médico. Así que imagínate lo que habrá sido la carrera, ¿no? Y todavía no instalado en Clark, digamos. No, todavía no instalado. En la última la terminé de pagar estando en Clark, claro, ya como médico, ¿no? Así que la época de estudio fue dijiste el 63. No, en la época de estudio, yo empecé la carrera en el 57. 57. Digamos en el 58, porque el 57 no lo contemos. Y pasó, pero los primeros, hasta que yo fui al servicio militar, si bien estuve en el rancho, porque políticamente era la etapa política de Frondizi. Claro, esa etapa no fue tan brava, el asunto vino después, ¿no es cierto? Después, claro. El golpe a Frondizi, ahí se arranca todo. Cuando vienen los militares, ya fue lo y un proceso que duró, cerca de 20 años después. Y yo creo que todavía no se curó el proceso, ¿no es cierto? Todavía estamos cicatrizando un montón de cosas que han quedado de aquella época. Y nosotros la vivimos en carne propia, y bueno, y yo estuve acá porque los que tenían, o sea, la mayoría de mis compañeros o están muertos o han fugado porque tenían con qué hacerlo. Los que no teníamos con qué hacerlo, ¿qué hicimos? Nos quedamos acá y le esquivamos a lo que pudimos y bueno, nos cambiamos de lugar, en fin. Ahora, desde ya te aclaro que yo nunca fui un militante de las agrupaciones violentas. Por mi ideología religiosa, por mi ideología cristiana, yo quería el cambio, pero lo quería a través de la política, ¿no? De la paz, y no nunca tuve un arma en la mano, porque realmente no era mi procedimiento. En ese tiempo los socialcristianos estábamos divididos en dos sectores, en los que creían en la lucha armada y los que no creíamos en la lucha armada. Que no queríamos lucha armada, éramos, a lo mejor, no sé, será que no tendríamos el coraje suficiente, qué sé yo. En una de esas puede ocurrir de que yo creo que se necesita mucho coraje para matar
y mucho coraje para que te maten, ¿no? Para las dos cosas se necesita mucho coraje. Y bueno, había un grupo, un gran grupo, que nosotros creíamos en la revolución social política. Y creo que teníamos finalmente, desgraciadamente, tuvimos razón nosotros, porque la lucha armada se llevó consigo a la flor innata de la juventud de aquella época, y el país se quedó sin dirigentes, ¿no? Hoy en día casi que es lo que hoy se sigue jugando, ¿no? Claro, y pero incluso vos recién hablaste de la cuestión religiosa, y bueno, y la iglesia está ahí dentro de los mayores cómplices la iglesia estaba de aquel momento, no es tan de la así. Última dictadura. Eso es lástima, me da mucha lástima sentir decir eso a la gente en general, porque la mayoría de los sacerdotes jóvenes, sobre todo, estuvieron en la lucha. Y si el que lea el libro, hubo de todo. Escúchame, el que lea el libro, sí, va a ver la parte cuando yo ya estoy en Clarke, que no lo nombra Clarke, obvio, cuando nosotros le decimos de aguantadero, la mayoría de la gente que tuve que aguantar ahí yo, en mi casa, eran sacerdotes, ¿no? O sea que dos de ellos, que lo menciono sus historias acá, eran los dos sacerdotes. O sea que la mayoría de los sacerdotes dejaron el cuero en la... Pensaban como estos... más vale. Ahora, claro, que perdimos en ese tiempo, ¿no? Lamentablemente hay de todo, ¿no es cierto? Porque el sacerdote no te quita que debajo de la sotana es un hombre. Sí. Y como tal, puede ser que algunos de ellos hayan estado en otra dimensión, en otra ideología. Como la misma gente. Como había jóvenes que pensaban de una manera y jóvenes que pensaban seguramente de otra, ¿no? Exactamente. Y algunos estaban en el otro lado por una cuestión de ignorancia, por desconocimiento ideológico del momento que estaban viviendo. Nosotros mismos ignorábamos, ya llegando a la época de Videla y demás, ignorábamos lo que estaba pasando. Yo me enteré a través, y lo cuento en el libro, a través de un señor, hijo de un señor de Clarke, que vivía en Europa, y que el papá lo fue a visitar, y él le contó de los campos de concentración, y qué sé yo. Cuando vine, el otro me dijo, pero puede ser, doctor. No, digo, perdóneme que sea su hijo, pero está loco. Yo lo mismo le dije yo, me dijo el hombre, y era cierto. Y nosotros acá lo ignorábamos, no sabíamos, ¿no? Parece mentira decirlo hoy, pero es real, de que realmente lo ocultaron tan bien en su momento, porque los que quedaron, los que sabían, se tuvieron que ir. Y los que en los exilios, y los demás murieron o estaban encerrados. Entonces acá la gente... ¿Qué etapa? Hoy justamente presencié una capacitación a un grupo de jóvenes del secundario, porque esta semana viene una muestra de Ana Frank a Totoras, y detrás de la historia de Ana Frank también está la historia de los derechos humanos, de los genocidas que hubo por el mundo, de los distintos modos de genocidio. Y los chicos, muchos de los chicos ya empiezan a saber, hoy se conoce mucho más, pero claro, antes si no te tocaba por algún motivo ir a las grandes ciudades, o por eso a veces en estas localidades, como el tema no se vivió tan en carne viva como en las grandes ciudades, le costó mucho tiempo más interpretar lo que pasó en aquel tiempo, ¿no? Al interior del país, básicamente, ¿no? Aparte había un gran aparato que filtraba mucho yo he tenido compañeros que se fueron a México, que son profesores actualmente, que después nos pudimos encontrarnos después de que volvió a la democracia. Entre ellos hay uno de acá de Totora, que es de Elmigriva, un amigo del alma, que él también se fue y volvió cuando terminó el genocidio acá. Ellos venían, por ejemplo, dicen, después nos han dicho a nosotros de que nos han enviado notas o cosas, y no sé si el que la traía no se animó a entregarla o qué sé yo, y nosotros... Todo un sistema completamente perverso, ¿no? Y sí, es que el temor trae esas cosas, el temor, cuando la gente se atemoriza. Yo vivía atemorizado, yo tampoco, yo no nací para héroe, ¿no es cierto? Yo también tenía miedo, todos teníamos miedo, ¿no? Entonces, bueno, después entonces yo... Pero ahí gestaste tu vocación política, indudablemente. Bueno, seguro, nunca la abandoné. De ahí nos fuimos a Buenos Aires, me costó mucho entrar, allá fue una situación bastante difícil, tuvimos que aguantar muchas humillaciones de parte de los popes de la universidad. Nos decían que los del interior le mandaban la gorra del país, ¿no?
entre ellos los docentes hablaban de esa manera. Sí, el famoso doctor Gota me lo dijo a mí en la cara, ¿no? A mí había una chaqueña, porque nosotros en representación de los 93 que intentábamos entrar allá, nos dijo, claro, el hombre lo que decía era cierto, ustedes vienen acá escapados, no estaba equivocado, pero la forma que lo dijo, viste, no dejaba mucho que desear, mostraba un menosprecio tremendo, entonces nos dolió mucho eso a nosotros, y quedaron muchos muchachos que no pudieron entrar allá. Entonces, bueno, eso no sé qué fue de la vida de ellos después, ¿no? Y nosotros los que pudimos entrar pudimos seguir adelante. Yo después relato en mi libro cómo eran las comunidades allá en San Martín, donde yo vivía, las comunidades judías, las comunidades sirio-libanesas. ¿Y vivías a dónde? ¿Algún familiar o donde podías en ese tiempo? No, teníamos una casa, alquilábamos una casa, ¿viste? Alquilaban una casa con otros chicos. Una casa muy... yo me casé, me fui casado. A terminar los estudios, ya estabas casado. Sí. Y después cuando yo me recibí ya tenía mi primer niña, ya teníamos a María de los Ángeles, ¿no? Bueno, y después la búsqueda del lugar en el mundo, hasta que encontrara Clarke. ¿Y tenías en la mente esa orientación de ejercer la medicina rural? Porque ahí explico por qué también en el libro, por qué me decidí entre la pediatría que estaba haciendo allá y la medicina rural. Un profesor de neurocirugía que lo conocí circunstancialmente, invocándolo a Babini precisamente, fue el que me aconsejó y me dio las razones por las cuales yo no tenía que quedarme ahí, sino ir a hacer medicina rural. Entonces me decidí a venir a hacer medicina rural, que era mi vocación en realidad, era mi gusto. Y bueno, y después viene todo lo que pasó en Clarke, ¿no es cierto? El pintoriquismo folclórico de las elecciones, el trabajo, por ejemplo, de... Bueno, en Clarke, digamos, debe haber seguramente varios capítulos dedicados entre algo de lo que se pueda contar de la medicina y la cuestión política, ¿no? Que en esas localidades tiene también mucho de... Claro, y he elegido con cuidado temas muy paradigmáticos de lo que es la medicina rural. Algunos son muy cómicos y otros son muy dramáticos, ¿no? Y también pero te aseguro que es para realmente, dejando de lado que se trate de un libro personal, es un diario, por lo tanto es algo que realmente algo muy sentido, ¿viste? Los primeros partos en los ranchos, la gente que en el medio de la cañada cuando inundados, yendo con una yeguita petiza de que tenía una jardinera, con ella íbamos hasta allá para poder llegar. En fin, todas las cosas que han pasado otros médicos también de rurales en aquella época, ¿no es cierto? Hoy en día ya no lo hacen más, pero en aquella época era así. Y después viene la parte del geriátrico, que eso lo recomiendo para los que lo lean, porque hay muchos tabúes con respecto a los geriátricos, y es muy bueno que se sepa lo que es bueno y lo que es malo ahí adentro. Y después viene la frutilla del postre, que es mi dirección en el neuropsiquiátrico de Olivera. Esos son cargos provinciales, en tiempo de gobierno de quién. Pero a mí me llaman, por ejemplo, porque había 3 problemas cruciales que hacían un poco a la política. Uno de ellos era que había una persona que violaba mujeres en edad fértil y vendían los chicos. Los chicos no se tenían ahí, las chicas no tenían el parto en la colonia, sino que lo tenían en el Baigorria. Pero eran mujeres que estaban internadas estaban en la colonia. Internadas ahí, sobre todo en la parte, digamos, psiquiátrica, pero por problemas de tipo legal. Temas gravísimos. Claro, tema grave. Había una persona que... Hay un colega tuyo que me entrevista, que no te lo voy a nombrar, pero es muy conocido, ya vos te vas a dar cuenta cuando lo leas, que me entrevista y me hacía boca de jarro él cuando me está entrevistando en el canal, no me acuerdo si era el 3 o el 5, un programa que tenía mucho rating, y me pregunté quién era el padrillo. Él se refería, se refería lógicamente al hombre que embarazaba a esas mujeres, y
que supuestamente embarazaba a esa mujer, porque yo nunca, a mí no me constó, pero algo de eso tenía que ver. Y entonces, bueno, hay todo un diálogo bastante fuerte con el colega tuyo. Y después, claro, era un problema que atañe directamente al gobierno, porque imagínate que era un hospital provincial, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todo lo que se hizo para lograr, que le valió a un campesino de la zona que tenía una chata igual a la mía, que le tiraran 6 tiros, lo único bueno que no salió ninguno, porque le sacamos un negocio de casi 4 millones de dólares a los muchachos estos, ¿no? O sea que realmente fue bueno. Esa era tu misión dentro de la dirección de la colonia, digamos, claro, cuando sos nombrado, entre las cosas que tenías para eso fue lo que más me pidieron. ¿Y cómo terminó esa historia? Terminó con una visita al juez, que no se quiso jugar y no me permitió poner DIU, siendo que yo le dije, mire, yo soy contrario a eso por cuestiones religiosas, pero imagínese usted este caso, pero no me dije, tendría que mirar la ley. Bueno, entonces las enfermeras y enfermeros colaboraron, los que eran adictos, colaboraron con los métodos comunes para evitar que las chicas quedaran embarazadas. Todo esto que yo cuento está relatado por otra persona antes que yo, que en un libro que se llama La cuna vacía. Si alguno por ahí lo encuentra en alguna librería, en eso incluso nos mencionan a nosotros, ¿cierto? Porque este hombre tenía incluso la teoría sobre quién era el jefe de la banda esa. Finalmente había 2 policías en la localidad ahí donde pertenecía el neuropsiquiátrico, que trabajaron como leones y lograron ahuyentarlos, no agarrarlos porque era casi imposible, ¿no es cierto?, pero sí ahuyentarlos. Y se terminó. O sea, se logró a través de eso. Cuando se vieron descubiertos, se fueron a buscar otro lugar. Pero los bebés habían sido entregados los bebés ilegalmente, y se supo algo. Por lo que cuenta, ¿se investigó después eso o no? Claro, por lo que cuenta Balzaretti, que es el que escribió el libro La cuna vacía, él era juez de paz ahí en el Baigorria, y lo puenteaban a él. O sea, el chico nacía y en lugar de ir al juzgado, pasaban directamente y lo puenteaban, porque si él lo tomaba el chico iba a parar al juez de menores. Pero puenteaban al juez de paz, y cuando él hizo la denuncia parece que lo echaron al hombre. Entonces él se decidió a escribir este libro y a hacer su lucha, y la hizo, y la peleó. Bueno, algo de eso está pasando en estos tiempos. Hay una sospecha, una investigación en marcha a partir de esta mamá que dice le robaron los mellizos, con parece gente involucrada en Zavalla, en Casilda. No te quepa duda de que todas estas cosas tienen su correlato, casi todas tienen su correlato, ¿no? O sea, esto no hay nada nuevo bajo lo que yo estoy contando ahí, no hay nada nuevo en ninguna parte. No sé lo que puede haber pasado en la Monte de Oca, ¿vos te acordás? Cuando mataron a la doctora Jubileo. O sea que esto no es así. Y después había otros 2 casos más que también me encargaron, por el cual yo me metí ahí. ¿Quién era el gobernador en ese momento? Era Reutemann. Y después, al último tiempo, era Wey, pero Wey no nos dio el apoyo. O sea, no estaba tan interesado como Reutemann en que este asunto se descubriera. Y tenía una ministra de Salud Pública que era contadora pública nacional. Me llamó la atención eso y le pregunté por qué, y me dijo que era porque el gobernador pensaba que todos los problemas, los dislates que había dentro del ministerio era por falta de buena administración, y tenía razón. Ella puso un buen secretario de salud y con eso enderezaron bastante bien el ministerio en su momento. ¿No? Nosotros, y lo digo en el libro, lo llamábamos Ministerio de Enfermedad Pública y Malestar Social y Mal Ambiente, ¿no? Porque era realmente, y con eso se mejoró muchísimo todo esto. Con respecto a la salud pública, ya porque es imposible no consultar, pues estuviste dentro de la actividad política también, es un debate que se tiene permanentemente. Todos tenemos una visión acerca de la concepción del Estado en todos los factores importantes, en educación, en salud, en
en la cultura, en la sociedad, en lo que sea, pero en cuanto a la salud pública, hay una idea de que la salud debe estar centralizada en un lugar, y entonces lo que no se resuelve en Clark va a ser Odino, de ser Odino a Totora a Cañada de Gómez, y entonces los pueblos están condenados a tener una salud pública muy precaria. Entonces, ¿cuál es el mensaje ahí? El mensaje parece ser, bueno, quieren tener una salud pública buena, váyanse a las grandes urbes, cuando a veces se está diciendo continuamente lo contrario. No, la grande urbe es peor. Yo creo que en las pequeñas urbes, como por ejemplo, aquí en Totora, por ejemplo, no hay una maternidad autorizada. Claro. En una de las, yo te doy el caso, por ejemplo, de que en Clark, en los 40 años de médico que yo estuve, con el enfermero que yo tenía, prácticamente el sistema de vacunación se trabajó a rajatabla, bien al pie de la letra. Nunca faltó el elemento vacuna y no quedó un chico sin vacunar. La función mía como director de la comuna, como presidente de comunal, fue tratar justamente en ensamblarla con mi trabajo de médico. Una de las cosas que yo, por el cual peleé mucho y logré, fue el asunto del agua potable. Simplemente porque en mi pueblo no había un chico que no estuviera parasitado. Entonces el agua potable no era una comodidad, era una necesidad, claro, y una salud, ¿no? Entonces, el hecho de lograr el agua potable significó terminar con los parásitos en Clark, que fíjate que cosa curiosa, ¿no es cierto? Exacto. Como ha pasado en otros pueblos también, es muy probable que acá también, porque ¿qué pasaba? Las napas bajas, las napas altas, mejor dicho, se contaminaban con los pozos negros y, ¿no? Entonces, no hay ningún pueblo que no tenga que tener un buen sistema de salud, ¿no? Y el agua potable ni hablar, y las cloacas, bueno, otro tanto, ¿no? Entonces, después el libro termina o va a la parte final, que es cuando yo ejerzo mi profesión, y se van a encontrar con un montón de casos muy interesantes, y sobre todo la última parte, que se llama El Último Round, que está referido a qué siente y qué piensa una persona cuando se está por morir, qué siente ella, qué siente la familia. Y te voy a contar un caso que relato en el libro para que tengas una idea. ¿Tengo el tiempo? Sí, dale, cerramos con esto. Hay un matrimonio que no eran de allá, sino que habían venido al pueblo y alquilaron una casita ahí en el pueblo. Entonces el marido viene y me dice que la esposa tenía un tumor de matriz, o sea, un tumor uterino. Que le habían dicho que la habían querido operar, pero que no había tiempo, no sé. Entonces la mujer me dice, el hombre me pide que vaya porque se ahogaba, porque el peritoneo se le llenaba de líquido. Y sí. Entonces voy yo allá y digo, ¿cómo le digo a esta mujer, no es cierto? Pero ella me allanó el camino, me dijo, mire, joven, me dice, yo era joven, ¿no? Dice, yo tengo un cáncer terminal, pero dice, no me preocupa. ¿Sabe qué es lo que me preocupa? Me preocupa, dice, pensar qué hago hasta entonces. Mirar el techo hasta que me muera. Aparte el inútil de mi marido, no se sabe hacer un huevo pasado por agua, ni lavarse un calzoncillo. ¿Qué va a hacer de él cuando yo me muera? ¿No? Bueno, casos como eso. Ella preocupada. Más por el marido, sí, que por ella, y por el tiempo que le iba a llevar hasta morirse, porque, bueno. Hay 6 o 7 capítulos sobre el último round parecidos a esto, que son los que justamente me han hecho mantener despierta varias noches y aunque cause gracia decirlo, me ha hecho llorar, ¿viste? Porque por ahí no te dabas cuenta en la vorágine diaria, era algo de todos los días, y ahora sí. Ponete vos en el lugar de esa persona. Seguro. Y no es nada, hay otros casos. Pero bueno, en aquel momento lo resolvías. Sí, no te ponías a reflexionar las cosas que hoy veas a la distancia. Resolverlo hasta por ahí nomás, más que decirle, no sabés qué decirle. Es lo mismo que en otra parte de una señora que perdió 2 hijos, ¿no? Sí. ¿Qué le decís a una madre que ha perdido un hijo? ¿Qué le decís? ¿No? ¿Qué le decís? No, yo siempre me he quedado sin palabras ante esas situaciones, porque yo me pongo a pensar que no tenés nada para decirle en ese momento. A lo mejor después, con el tiempo, sí.
¿no? Dos cosas en el final, y cómo esto tiene que ver con la sensibilidad que no se puede perder si sos profesional en cualquier materia, Claro. pero en estos tiempos se confunden muchas veces, ¿no? Sí. Y cómo ves la medicina hoy? ¿Hay sensibilidad social de los médicos? ¿Hay profesión y vocación? Mira, te voy a contestar con otro ejemplo. Un sacerdote, por ejemplo, recoge en el diezmo, en la colecta semanal, Sí. suponete en un pueblo como el nuestro, a lo mejor, no sé, 200 pesos por domingo, 300, no Sí. sé, ponele 500. En 4 domingos más un domingo, esa colecta va a parar a otros fines que tiene la iglesia. Más por menos, Cáritas, Sí. seminario, etc. O sea, son 3 nomás. O sea que el sacerdote va a recoger 1000 pesos, 1500, no sé. ¿Puede una persona vivir con eso? No, ¿no es cierto? No. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El sacerdote tiene que buscarse un trabajo aparte. Y no puede ser pastor. No puede ser como hacía acá Vinimel en su momento, todos esos sacerdotes que yo recuerdo cuando era chico, que iban a tu casa a comer un día a la semana o una vez al mes y conversaban con vos y te hablaban sobre el Evangelio y te metían un poquitito la fe sin que vos te dieras cuenta. No, te iban ilustrando sin que vos te dieras cuenta. Entonces hoy el sacerdote es sacerdote, cura, pero no puede ser ya el apóstol que era antes, no puede, literalmente no puede. Y al médico le está pasando exactamente lo mismo, ¿no? O sea, te doy este ejemplo para contestarte la pregunta tuya. El médico hoy en día tiene... Básicamente el de la salud pública. Claro, el médico, por ejemplo, tiene hoy en día las exigencias de la vida. La exigencia de la vida hace de que le impida ser un poquito lo bohemio que éramos nosotros, ¿no es cierto? Antes las cosas parece que eran un poco más fáciles, o nosotros teníamos menos expectativas, no sé, ¿viste? O sea, hoy en día un colegio privado, en la ciudad sobre todo, no baja de 1500 pesos, cualquier reparación que tiene que hacer le sale una palabra, vos sabés bien, no hace falta que te lo cuente lo que cuesta vivir, ¿no es cierto? Entonces el médico no puede hacer como en nuestra época, que éramos un poquitito más bohemios porque la vida era más fácil. Hoy todo es más difícil, ¿no? Entonces por esa razón el médico está perdiendo un poquito ese afán de ser más apóstol que médico, ¿no? Porque a la medicina le hace falta apostolado. A la medicina le hace falta gente que realmente ame a su profesión. Yo, mi libro acá cuenta, el que lo lea va a decir, ¿para qué diablos estudió de médico? ¿No es cierto? ¿Para qué tanto insistir con todas las cosas que tenía encima? Porque para mí no hay otra profesión mejor. No me veo haciendo otra cosa. Si volviera a nacer y supiera que me va a pasar todo lo mismo, vuelvo a empezar por el lugar que empecé. Y como yo, es un gran porcentaje. Ahora, así como yo tuve un padre que también me incentivó, a pesar de que dentro de sus falencias, lo poco que tenía, y me ayudó, es necesario que también la familia le diga, chico, tenés que estudiar de médico si realmente amás la profesión, si no dedicate a otra cosa. Porque si vos le enseñás a tu hijo de que la medicina es un buen negocio, empezaste mal, ya tenés un problema. Nelio, te agradezco y bueno, ¿a dónde lo puede conseguir la gente? El libro, ¿cómo se va a hacer la distribución? Mirá, ¿dónde va a estar? El libro recién acaba de editarse como una prueba, ¿no es cierto? Sí. O sea, estoy prácticamente dándoselo a toda la gente que yo considero que lo puede leer, que puede sacar conclusiones y que me puede dar una opinión. ¿Qué es lo que buscás también? Claro. Porque relatás las cosas de tu vida, pero intentás dejar un mensaje. De todas maneras, el libro cuando salga a la venta, si sale, va a ser a su precio de costo. O sea, que no se pretende con el libro, no se pretende hacer un negocio con esto, sino hacer una qué sé yo, una difusión de lo que es realmente y quiero que los jóvenes, sobre todo, que lo lean la partecita de abajo de la
Se puede, ¿no? Siempre se puede, claro que se puede, Cristian. Y la tapa, hablemos un poquito en el final, te pido, no tenemos apuro, acá no me gusta hacer las entrevistas con apuro, no hay nada que nos apure, no hay problema, estamos tranquilos. ¿Por qué? Describe un poco la tapa. ¿Cuál fue la música inspiradora? Cuando leas el Sí. prólogo la vas a entender. El Pero dibujo, el título. Claro, todo. El prólogo te dice de que todo el mundo piensa que el corazón es el órgano central de las sensaciones, de los sentimientos, y hoy en día está demostrado que el corazón es nada más que un órgano, una bomba impelente, que tiene 4 cavidades, que tiene válvulas, que tiene poderosos vasos para distribuir la sangre por todo el cuerpo. Pero eso no ha sido óbice para que los prosistas románticos, los poetas y demás sigan insistiendo en el corazón. Entonces vos adjetivás a una persona tomando como sustantivo el corazón. Es una persona de corazón duro, de corazón blando, de corazón de oro, de corazón egoísta, de corazón esponja, de corazón peregrino, ¿no es cierto? Sí. Entonces, por esa misma razón el corazón. Y en el libro van a descubrir aquellas famosas frases de San Francisco de Asís que dice que de 2 grandes amores nacieron 2 grandes ciudades. Del amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrena. Y del amor a Dios y al prójimo hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad divina. En eso es lo que quiere transmitir este libro. O sea que es un libro que exalta a la familia, exalta la fe, porque a mí no me la contaron. Yo la fe, o sea, la presencia de Dios la he visto durante años y años de médico. He visto morir gente que nunca se va a saber por qué, y he visto vivir gente que nunca se va a saber por qué. O sea, si alguien tiene dudas sobre que los milagros existen, no le quepa ninguna duda. Vos no tenés duda en eso. No, para nada, sí, yo lo he palpado tantas veces. No, para otro día vamos a hablar de ese tema. Claro. A mí es un tema que me interesa demasiado, ¿no? La fe y la ciencia. Para algunos van por caminos diferentes. No. Pero bueno, lo dejamos para otra vez. Pero es un error, porque la ciencia justamente está cada día que pasa. Por ejemplo, el famoso tema del aborto, ¿no es cierto? Siempre se ha dicho, bueno, los católicos, los protestantes creen no creen en el aborto porque por ideología, por qué sé yo, por atavismo religioso. Y resulta que desde el año 1973, en que se votó la ley en Norteamérica, el doctor Johnston descubrió el ecógrafo, y con el ecógrafo empezó a descubrir que no había un pedazo de carne, y había una persona que pateaba, que se chupaba el dedo y que hacía un montón de cosas. Entonces dijo, metí la pata. No era como yo creía, la que está ahí adentro es un ser vivo, y él no era un tipo religioso, era un tipo agnóstico, siguió siéndolo, pero era un tipo científico. Por lo tanto, la religión le dio la razón. Y si vos querés un análisis más profundo, analizá, por ejemplo, la marcha del pueblo judío por el desierto, que justamente no podían comer carne de cerdo. ¿Pero por qué? Porque tenía triquinosis. O sea, la religión entroncada siempre con la ciencia. Es un hermoso tema ese, para debatirlo un largo rato. Nelio, felicitaciones, gracias por este rato y a disposición desde nuestro medio. Son localidades hermanadas, no solamente en tu vida, sino que en general, desde lo social, desde todo. Te pido disculpas, y le pido disculpas a la gente porque a lo mejor no fui lo suficientemente claro. Yo me entusiasmo con lo mío y a lo mejor me voy de tema. No soy muy concreto, pero de todas maneras trato de transmitir sentimientos, que eso es lo que para mí más vale. Y si alguno realmente quiere saber hasta dónde llegan esos sentimientos, está corazoncito para demostrárselo. Exacto, y a propósito de los hijos, tenés que hacer una vuelta bastante grande para encontrarlos a todos hoy. Ah, sí. Están por todos lados, para llevar el libro a domicilio, Sí. Por todos lados. Bueno, ellos ya lo tienen de antes, ya, porque ellos fueron los motores de esto, ¿no? Lo mismo que mi esposa. Bueno, tu profesión, tu hija más grande.
¿no? La mi hija siguió. más grande, y tengo Después yerno. farmacéutica. Tengo yerno también. Yerno. Tengo el hermano. Pero exacto. De los hijos, De los los dos hijos, primeros. de los hijos Ligados a la medicina, se los dos dejaron primeros. llevar un poquito por ese tema de que papá no se puede vivir así como vivías vos. Yo le decía a ellos que, igual que Leonardo da Vinci, cuando le decían que la Gioconda no era linda, él dijo, si la vieran por mis ojos estarían en el paraíso. Yo le decía, si ustedes ven mi profesión por mis ojos estarían en el paraíso, ¿no? Muchas gracias.